días, hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy. Continuando con nuestro estudio dominical en el tema de la gracia, hoy vamos a examinar o a leer lo que tiene que decirnos las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo en oración. Acompáñenme en oración, por favor. Padre Santo, te queremos dar gracias por esta oportunidad de congregarnos a través de estos espacios, de estas aplicaciones, para poder escuchar lo que tienes para nuestras vidas. Usa este siervo, Padre Santo, para que tú seas mostrando tu voluntad, que no sean mis palabras, sino las tuyas, oh Padre Santo, de acuerdo a tus escrituras, que sean de bendición para nuestras vidas y nuestras familias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Encontré que algunos comentaristas consideran que la primera carta a los Corintios puede ser considerada una de las epístolas llamadas prácticas, aunque quizás sea una división equivocada, la que se hace cuando se llama doctrinal a una epístola como Romanos y práctica a una epístola como Corintios. Esta clase de división puede que no se mantenga todo el tiempo, porque en la epístola a Romanos encontramos muchas cosas prácticas y tenemos también bastante doctrina en la epístola a los Romanos. Quiero empezar primero con un contexto geográfico e histórico para poder entender de una mejor forma estos 13 versículos del primer capítulo de la carta a los Corintios. En la introducción a esta epístola vemos en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. La carta fue dirigida a la iglesia de Corinto, allí en Grecia. Pablo la escribió entre los años 55 al 57. Desde la ciudad de Éfeso, que queda hacia el oriente de Grecia, hacia el oriente de Corinto, cruzando el mar Egeo. Corinto era considerado el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le ha llamado el bazar de la vanidad. Está localizada a unos 70 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Atenas, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Sí, estaba separado de la Grecia continental una gran isla, una gran porción de tierra. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, esta ciudad de Corinto. En los días de Pablo tenía una población aproximada de unos 400,000 habitantes. La población estaba formada por gente procedente de Grecia especialmente, pero también habían judíos, italianos y muchas otras nacionalidades. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar una especie de feria de la vanidad. Los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. Se había edificado, o podemos recordar algunos, a la diosa griega de la belleza y el amor, llamada Afrodita o Venus, según el nombre romano. Era un magnífico templo en el que miles de, entre comillas, sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Hay algo más que debemos tener en cuenta. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia. En la ciudad se daba
rienda suelta y desenfrenada a todas las pasiones y se suscitaban discusiones sin fin. Por esa razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó, según el capítulo 2, versículo 2 de la carta, en su primera carta a los Corintios, dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y más adelante dice: entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer carnal, al libertinaje y al alcoholismo. En el Imperio Romano habían inventado una nueva palabra, era corintianizar. Cuando uno se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza moral. Entonces podemos entender que en este contexto de corrupción de esta ciudad de Corinto, el apóstol Pablo predicó el Evangelio. Fundó allí una iglesia y más tarde le escribió 2 cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar también terminó su tercer viaje misionero. En el libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 18, se nos presenta el relato de los 18 meses que pasó en Corinto, donde conoció a Aquila y a Priscila, quienes habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez, predicó en la sinagoga y, como solía ocurrir, se produjo un tumulto siempre que Pablo llegaba a algún sitio a predicar. Pablo estaba generalmente implicado en desórdenes públicos, siempre lo acusaban de esto, o en movimientos de renovación en los lugares que visitaba, y Corinto no fue una excepción. En su tercer viaje misionero se quedó en Éfeso por un tiempo prolongado y allí llevó a cabo una extraordinaria labor en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Sin embargo, ello provocó cierto malestar entre los corintios, ya que ellos eran creyentes muy recientes en la fe cristiana y estaban presionando insistentemente a Pablo para que los visitara, que se trasladara nuevamente hacia Corinto después de estar tanto tiempo en Éfeso. Aparentemente Pablo les escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos, allí en Corinto, por su parte, le escribieron formulándole preguntas sobre temas de cuestiones políticas, religiosas, asuntos domésticos, la moralidad y, por supuesto, el paganismo. La carta que siguió después a los informes que le llegaron a Pablo es la que conocemos como Primera de Corintios. Posteriormente, Pablo escribió la segunda carta a los Corintios. En esta primera epístola que estamos analizando hoy se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene gran valor porque constituye la solución de los problemas. Aquí vemos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. En esta carta encontramos una exposición de la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace parte de la epístola, una obra extremadamente significativa. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de esta primera carta a los Corintios podemos encontrar y vemos que Pablo habló sobre asuntos espirituales, concretamente sobre los dones espirituales, así lo titula la versión Reina Valera, este capítulo 12. Y estas cosas espirituales son mucho más importantes que los asuntos relacionados con la naturaleza física. Lo que es de real importancia, importante destacar, es que hace más de 2000 años la iglesia de Corinto estaba acosada por problemas. Los creyentes habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. En consecuencia, obviamente estaban abrumados, agobiados con tantos problemas que le manifestaban en esas cartas a Pablo. Puede ser realmente impactante descubrir que los problemas de la iglesia de hoy pueden ser los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace más de 2000 años.
Y el verdadero problema de hoy es perder de vista la centralidad de Cristo crucificado. También descuidar el señorío de Jesucristo. Esos eran los problemas de entonces, de la iglesia de Corinto hace más de 2000 años, y continúan siéndolo en la actualidad para nuestra iglesia actual. Por lo tanto, es importante considerar que el estudio de esta carta del apóstol Pablo, igual que todas las escrituras, siempre serán relevantes para nuestros días. Como lo dije anteriormente, el tema general de este primer capítulo de Primera de Corintios destaca que el reconocimiento de la centralidad de Jesucristo crucificado constituye el correctivo, la corrección para las divisiones que se puedan presentar en la iglesia y en nuestras vidas. Leamos entonces nuevamente el versículo 1, que comienza con la sección de salutación. Lo titula aquí la versión Reina Valera, que quiere decir saludos o expresiones de gratitud. Dice el versículo 1, nuevamente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo aclara aquí qué clase de apóstol era. Dios lo llamó un apóstol. Dios le llamó y el Señor Jesucristo le alcanzó en el camino de Damasco. Recordamos la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue la que lo convirtió en un apóstol. Eso es lo importante y maravilloso, poder decir: estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Estimado hermano, ¿es esa su situación? Que usted está por la voluntad de Dios en el lugar que se encuentra, lo que se encuentra haciendo. Si puede decir esto, si podemos decir eso, entonces no es necesario añadir que somos una persona feliz, que somos unos creyentes alegres, y no solo un creyente feliz y alegre, sino bien orientado en la vida y sin frustraciones. Por supuesto que podemos tener problemas y experiencias turbadoras ocasionalmente. Lo dice también su palabra: en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar porque Jesús ya venció a este mundo. En el fondo, nuestro corazón rebosa de satisfacción, de gozo. Y fue con ese sentimiento, con esa certeza, que Pablo pudo afirmar que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también se menciona en el versículo 1 que acabamos de leer a nuestro hermano Sóstenes. Aparentemente Sóstenes había traído a Pablo el mensaje de la iglesia de Corinto, y ahora él iba a llevar el mensaje de vuelta de Pablo a la iglesia, y él se unió a Pablo a enviar estos saludos. El versículo 2, continuemos con el versículo 2 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta era para la iglesia de Dios, como dice este versículo. Se llama así porque Dios es el arquitecto que diseñó a la iglesia. El mensaje iba dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia estaba situada en Corinto, allí en Grecia, pero estaba en Cristo Jesús, como lo dice este versículo, unida a Él. La dirección de la carta no era lo importante, pero la persona de Jesucristo era sumamente importante. ¿Qué quiere decir ser un creyente, un cristiano? Quiere decir estar en Cristo, unido a Cristo. El lugar de este mundo donde nos encontremos, donde vivamos, donde uno resida es puramente, meramente incidental. La pregunta clave entonces es: ¿estamos en Cristo Jesús? Y Pablo refiere en su carta a los santificados en Cristo, pues han sido separados y apartados, lavados por su sangre, han sido redimidos del dominio del pecado y ahora le siguen como Señor y Salvador. Hemos sido llamados a conformar su pueblo y su reino. Como cristianos hemos sido llamados a una particular vocación, que es la de seguirle mientras somos santificados y perfeccionados en Él.
Esta es la verdadera iglesia universal, no la que se compone de los que se llaman de Pablo, ni de Pedro, ni de cualquier eminente líder o pastor, sino de todos aquellos que estén donde estén, invocan a Jesús por Señor suyo con sinceridad de corazón. Además, Pablo aquí en esta carta sugiere una unidad general de disciplina y de doctrina en las varias iglesias que eran conformadas por creyentes. El término santificados está aquí en el griego original de esta carta de Corintios como un verbo aoristo, que quiere decir que es una acción continua y permanente. Así que la santificación no ocurre por designio humano, por designio propio, por nuestra voluntad, sino por la obra permanente del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Leemos también en este versículo 2, que los creyentes de Corinto eran llamados a ser santos. Pero se puede decir que son llamados santos sin usar ese verbo ser santos, que está allí para ayudar se usa allí para ayudar en la expresión del castellano, pero no se encuentra en el griego original. Es lo mismo que hemos leído en el versículo referente a Pablo, en el versículo 1, donde podemos leer llamado apóstol en lugar de llamado a ser apóstol. Nosotros en realidad somos llamados santos, no llamados a ser santos, llamados santos. Usted y yo nos convertimos en santos por lo que hacemos. Nos convertimos en santos a causa de nuestra posición en Cristo. Como recordamos, la palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. El versículo 2 dice que ellos eran llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto indica que esta carta fue dirigida también a la iglesia en general, no solamente a la iglesia de Corintios. Está integrada por todos nosotros los que invocamos al Señor Jesús, estén en Corinto o en cualquier parte del mundo. Y luego Pablo usó su introducción habitual, gracia y paz, en el versículo 3. Continuemos leyendo el versículo 3. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que él usaba, gracia y paz, aparecen siempre en esa secuencia, en ese orden, durante sus cartas. Gracia o charis era la palabra para saludar en el mundo griego, y paz corresponde a la palabra en hebreo shalom, una forma de saludo en el mundo religioso. Pablo combinó las dos palabras y las elevó a su máximo nivel. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Eso es amor en acción. Cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? ¿Están sus pecados sobre Cristo? Si lo están, usted tendrá paz en su corazón, porque Él llevó sus pecados, llevó mis pecados, los pecados de todos, a la cruz. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente las palabras gracia y paz son dos grandes palabras. El versículo 3 menciona que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia y paz son atributos del Espíritu Santo, necesarios para establecernos, afirmarnos, conocernos y recibir las bendiciones y la abundancia. Riqueza en cosas espirituales, no en cosas materiales, dispuestas por el Padre para los santificados en Cristo. Recordemos también lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6:33: buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Para terminar, respondamos estas preguntas. ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor Jesucristo? ¿Estamos en condiciones de presentarnos ante Dios? Si no es así, vayamos en oración, diciéndole que como pecador necesitamos su amor y su misericordia, y que nos acercamos a Él por fe y por los méritos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro. Por su amor y su gracia Él perdonará nuestros pecados, mis pecados, los pecados de todos los que los confesemos, y nos dará la vida eterna. Dios no es hoy el juez del final de los tiempos. Hoy Él es nuestro Salvador y se encuentra muy cerca. Entonces, ábrale su corazón y hable con Él, y Él escuchará su oración. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra que has traído este día a nuestras vidas. Gracias, oh Padre Santo, porque buscamos hacer tu voluntad, no por mérito propio, Padre Santo, sino por tu gracia recibimos salvación, la vida eterna. Si confesamos con nuestros labios, oh Padre Santo, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que ha escuchado este mensaje que tú has traído a través de tu siervo, Padre Santo, para bendición de cada uno de ellos. Gracias porque también es bendición para mi vida, para mi familia, para nuestra iglesia, Padre Santo. Ponemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.